El arte de contar historias es tan antiguo como el ser humano. Es algo que hacemos todos a diario, ya que es la forma natural que tenemos las personas de entender nuestro mundo y las cosas que nos pasan y de compartir nuestra visión con los demás. Crear y contar historias nos emociona y nos conecta con otros seres humanos. Hoy queremos profundizar en storytelling, el arte de comunicar y persuadir con técnicas narrativas. Hablamos con Carmen Guardón, que es profesora de Lingüística de la UNED y directora del curso Storytelling, Comunicar y Persuadir con Técnicas Narrativas. Hola, buenos días, bienvenida. Buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Y Javier Foronda, que es experto en comunicación y colaborador también de este curso. Hola, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, Lourdes. Hoy vamos a tratar concretamente de las historias de identidad. No obstante, antes de eso me gustaría comenzar con una breve introducción de la naturaleza del storytelling. Carmen. La verdad es que crear y contar historias son las actividades humanas más universales. Y solo los seres humanos utilizamos historias para explicar el mundo a nosotros mismos y a los demás desde el principio de los tiempos. Ya las pinturas rupestres narraban una historia hasta el último libro de moda o incluso la publicidad en muchos anuncios, lo podemos apreciar en televisión particularmente, nos muestran pequeñas historias contadas en 20 segundos. Como muestran las ciencias cognitivas, nosotros, además de percibir nuestro entorno, lo que hacemos continuamente también es recrearlo. Y nos lo representamos dándole una forma narrativa. Así surgen los mitos, las fábulas, las parábolas. Ante la avalancha de percepciones y estímulos que el hombre experimenta procedentes de su entorno, el ser humano necesita ordenarlos, darles una forma y un sentido que le permita salir de la incertidumbre que la vorágine de datos o la información nueva puedan generarle. Y esto ya podemos verlos en un libro tan antiguo como la Biblia. Yo recuerdo, no sé exactamente en qué libro, que en una ocasión los apóstoles preguntan a Jesucristo por qué está contando una historia y él les dice: a vosotros os ha dado la facultad de entender, pero a ellos no. Entonces ya vemos desde una época muy, muy antigua como la historia es un recurso excelente para comunicar una idea. Precisamente el storytelling, como disciplina desarrollada en las últimas décadas para generar relatos adecuados a cada circunstancia y objetivo, retoma esta habilidad humana. No se trata de crear historias simplemente por el placer de escribir o narrar. Storytelling no es, como puede parecernos en un principio, narratología, no es literatura. Su objetivo no es estético ni de pura evasión, sino que su objetivo es contar el mundo, contarnos a nosotros mismos y a los demás algo con un determinado fin. ¿De acuerdo? Tiene, si queréis verlo así, un sentido estratégico. Según la circunstancia, daremos forma a esta historia que nos servirá para comunicar, como estamos diciendo, de una manera más interesante. Es importante que suene sincero y no tener que enfrentarnos al "eso no te lo crees ni tú", de cara a tener una comunicación, por supuesto, eficaz. Hoy vamos a tratar en el programa la cuestión de los relatos de identidad, que en un principio irán dirigidos a las historias personales individuales, pero que también pueden referirse a la historia de un colectivo o de una organización. Por ejemplo, el pueblo judío, que es un gran narrador de historia y desde aquí recomiendo a nuestra audiencia que se aproxime a la literatura judía, esto sí ya por puro placer, porque tiene bellísimos cuentos, pues también ha utilizado la historia para desde épocas ancestrales tratar su devenir. La ventaja de una historia sobre una relación de hechos o datos o sobre un discurso argumentativo es que con ella se otorga sentido a esos hechos.
nuestro interlocutor lo va a fijar con muchísima más solidez, se comunica todo con muchísima más claridad, tanto los cambios, la evolución de los hechos, cómo se viven, afectan a las personas, y esto genera conexión con los demás, esto hace de un comunicador eficaz. Porque además, cuando nuestro interlocutor recuerda la historia y la ha fijado, también la va a repetir. Entonces, si nuestro objetivo es dar entidad a una determinada idea, ya sea con un fin publicitario o ideológico, de esta forma, en cierta medida, nos lo estamos garantizando. Entonces, el ingrediente principal en este proceso es la implicación personal. Si, como he comentado anteriormente, si suena como que lo que estoy contando no me lo creo ni yo, nuestra historia va a servir pues para ser objeto de mofa o de cualquier otra cosa, pero por supuesto no va a impactar, no va a persuadir, mi objetivo no se va a ver satisfecho. Entonces es fundamental también usar esta disciplina para conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces las historias que nos contamos nosotros mismos para dar sentido a lo que vivimos denota o indica cómo me siento con respecto a las mismas, qué papel juego con respecto a las mismas, y también, por supuesto, para conocer a los demás. Como alguien me plantea una situación, también está indicando cómo lo vive. Javier Foronda, ¿y qué entenderíamos como una historia personal desde el punto de vista del storytelling? ¿Tiene algo que ver con una biografía? Pues tiene algo que ver, pero poca cosa. La historia personal no es ni tan exhaustiva ni tan extensa como una biografía. Es mucho más breve y selecciona unos pocos hechos, aunque eso sí, muy relevantes para entender a la persona y sobre todo resaltando la faceta más significativa de ella en función del objetivo de ese relato personal. Si es en un contexto laboral o social o personal, quiero decir, el storytelling lo que hace es ayudarnos, enseñarnos a generar y a construir relatos, pero con un fin determinado. Por eso decíamos que no se trata de literatura, no se trata de escritura creativa, se trata de comunicar mejor, de recuperar esa habilidad que tenemos y que a veces utilizamos inconscientemente de contar cosas para también ser eficaces a la hora de contarnos a nosotros mismos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. El relato personal con el storytelling es para un objetivo y para una audiencia determinada. Y, por supuesto, como decía también la profesora Wardon, tenemos que hacerlo con sinceridad, porque de ello depende la fuerza del relato. El storytelling siempre apela a la sinceridad y a la honestidad. Entonces, bueno, volviendo a la comparación con la biografía, la estructura del relato personal, es diferente a la de una biografía, claro. Lo fundamental es que la historia nos presente al individuo en acción en esas situaciones que decíamos según lo que nos interese resaltar de él. Una biografía hará un recorrido general, lo más exhaustivo, pero para nosotros no, eso no nos interesa. Es decir, el relato tiene que ser muy humano, entonces para eso tiene que incluir fortalezas y debilidades también, porque si alguien se nos presenta como un dechado de perfecciones, pues va a resultar un tanto inhumano, ¿no? No nos lo vamos a creer tanto, no nos vamos a sentir tan conectados con él, ni nos vamos a identificar con él, y seguramente vamos a desconfiar de alguien que no tiene flaquezas, que solamente tiene virtudes y capacidades. El relato personal tiene que ser sincero, tiene que resaltar las facetas del individuo que interese resaltar en ese momento, y tiene que mostrarlo como alguien también pues cercano y humano. Entonces, dentro de esta disciplina del storytelling hay una rama denominada storytelling personal, que se ocupa de este relato personal, de este relato de identidad, y bueno, también de lo que ahora está también muy en boga, lo de la marca personal, ¿no? Pero me da la sensación de que esta disciplina no tiene todavía mucha difusión en nuestro país, ¿me equivoco? Pues no, desgraciadamente no te equivocas. Esta disciplina, como ya comentamos en el anterior programa, pues hace unas décadas empezó a desarrollarse en el mundo anglosajón, y la verdad es que se ha extendido bastante como herramienta de comunicación eficaz.
tanto en el ámbito empresarial como en todo tipo de organizaciones, incluso, sobre todo, diría yo, en el ámbito político donde los frutos son extraordinarios. De hecho, en cualquier campaña política y en su equipo siempre cuentan con un experto en storytelling. Y bueno, y muestras de ello lo tenemos en los últimos tiempos. Por supuesto, Obama es un exponente muy claro. Entonces, como decíamos, no solamente es en la política, también en el mundo de la empresa se inculca y se entrena a las personas en las destrezas para hablar en público y compartir relatos, porque también compartir esos relatos personales es compartir experiencias, de las experiencias de las que los demás también pueden aprender, es también facilitar que los demás nos conozcan y que haya un clima de colaboración mucho mejor, que la empresa sea menos jerárquica, cosa que en España todavía cuesta un poco. Entonces, bueno, la implantación del storytelling como estrategia de empresa lo tenemos en empresas, bueno, en muchos tipos de empresas de todos los tamaños, en Estados Unidos sobre todo, pero en algunas muy notables como Coca-Cola, IBM, McDonald's, Apple, Motorola, Microsoft, etcétera. Y también en grandes organizaciones como la NASA, el Pentágono o incluso el Banco Mundial, donde, por cierto, trabajó durante años uno de los referentes y mayores divulgadores del storytelling corporativo, se llama Stephen Denning. Y bueno, pues como decíamos antes, en el ámbito político está claro el uso del storytelling, que aquí todavía en España cuesta traer lo personal, porque todavía somos muy, muy pudorosos con mezclar lo personal con lo público, aunque es verdad que lo que nos sobra de espontaneidad y expresividad en contextos, digamos, informales o de ocio, por eso dice que los hispanos somos muy abiertos, muy comunicativos, pero eso acaba cuando entramos en una empresa, una sala de reuniones. Entonces, en el contexto laboral, ahí se excluyen y se relegan los relatos personales, pues a los ámbitos más informales de, pues eso, del café a media mañana o la caña después del trabajo. Pues si os parece, pasamos a lo práctico. ¿Cuál sería la mejor manera de contar quiénes somos? Aquí me gustaría hacer referencia a uno de los referentes, que es la norteamericana Annette Simmons, y ella es una especialista en storytelling personal. Ella hace una clasificación de los principales tipos de historia que nos ayudarán a comunicar mejor y a conectar e influir sobre los demás. Esta clasificación incluye 6 tipos de relato, que ella denomina relatos de presentación de quién soy, relatos que cuentan por qué estoy aquí, relatos sobre nuestra visión del presente y del futuro, relatos de enseñanza utilizados para transmitir conocimientos y habilidades, relatos de valores en acción, con los que mostraremos a los demás nuestros valores en lugar de simplemente atribuírnoslo, y relatos de anticipación a los demás, que serían los utilizados para superar posibles recelos con los que podamos encontrarnos ante una audiencia. Entonces, con el fin de construir un relato de identidad con el que podamos presentarnos con éxito ante los demás y conseguir su aceptación y su complicidad, ya sea en el entorno laboral o social, vamos a centrarnos de estos 6 en 4. Serían los relatos sobre quién soy, lo de por qué estoy aquí, los relatos visionarios y los de valores en acción. Vale, pues si te parece empezamos por los relatos sobre quién soy yo. Muy bien. Este tipo de relatos nos ayudan a presentarnos ante los demás para ganarnos su confianza y son la mejor manera de conseguir credibilidad, mostrando quiénes somos en lugar de simplemente decir quiénes somos. O la manera más creíble de transmitir a los demás algo, primero es hacerlo con sinceridad y con coherencia. Y para eso nada mejor que contar experiencias personales en las que mostremos pues cómo nos hemos visto
metidos en problemas, en situaciones conflictivas, cómo las hemos superado, cuando pues no hemos podido también hacernos con ellas, superarlas, cuál es lo que decíamos antes, demostrar también nuestras debilidades, no solamente nuestras fortalezas para mostrarnos como seres humanos, sino como máquinas perfectas, ¿no? Entonces, tanto en una presentación, entre una entrevista de trabajo, como en cualquier encuentro o reunión donde queramos postularnos para cierta actividad o para desempeñar determinado cargo, y donde sea necesario hacer patente cuáles son nuestras competencias y que nuestro perfil se adapta, debemos de utilizar este tipo de relatos en los que nos presentamos y hacemos, se relatarían ciertos acontecimientos que nosotros consideremos fundamentales para que nos conozcan. ¿Y cuál sería, para verlo más claro, cuál sería un buen ejemplo de este tipo de relatos? Pues un ejemplo modélico que todos podemos conocer e incluso podemos ver en internet o leerlo, es como decíamos antes, un discurso de autopresentación de Barack Obama, que luego repitió en muchos actos de campaña, en el que convierte la vulnerabilidad de su origen humilde y multirracial en un punto de empatía y de conexión con su audiencia. Entonces su discurso se convierte paso a paso en un ejemplo vivo del famoso sueño americano. Si te parece, ahora puedes hablarnos de los segundo tipos de relatos que has hablado, los relatos que cuentan por qué estoy aquí. El relato de por qué estoy aquí viene un poco ya pues de una manera muy natural si hemos utilizado el de quién soy. O sea que tras presentarnos, el siguiente paso es comunicar de forma clara y sincera el objetivo de por qué estamos ahí, en ese encuentro, en esa reunión, en esa entrevista de trabajo. Entonces, en ese tipo de relato que se une al anterior, vamos a exponer claramente cuáles son nuestros objetivos, qué esperamos de los demás, qué estamos dispuestos a ofrecer a cambio. Y bueno, porque es algo natural. Muchas veces a lo mejor aquí nosotros recelaríamos a lo mejor de una primera presentación pues decir claramente pues a lo que aspiramos por temor a que crea que somos más ambiciosos, pero si lo dices de una manera natural y sincera y también obviamente no solamente dices qué quieres tú, sino que también vas a aportar a los demás, y eso lo haces como digo, de una manera sincera y llana y clara, la gente lo va a ver, lo va a percibir de una manera positiva. Por poner un ejemplo de este tipo de discurso, ante un relato que esté al alcance de todo el mundo, que pueda verlo también en internet y leer el discurso, es uno que pasó, o sea, se hizo bastante célebre sobre todo a través de una película del 2008 protagonizada por Sean Penn, que titulada Harvey Milk, o Milk creo que se llamaba a secas. Entonces él se hizo muy popular con un discurso que comenzaba siempre con la frase: mi nombre es Harvey Milk y estoy aquí para reclutarte. O sea, es alguien que se presentaba ya diciendo que él estaba ahí, pero lo hacía para algo y lo hacía para pedir algo a los demás. El tercer tipo de relatos son los relatos visionarios. Este tipo de relatos pretenden implicar y ganar la complicidad de nuestra audiencia, sobre todo para vincularla a un proyecto, a una visión que les ofrecemos y a la que queremos que se sumen. Entonces, de nuevo, es muy importante repetirlo, porque es verdad que la falta de sinceridad, o si intentamos manipular a los demás mintiendo, no suele llevar a nada bueno, porque tarde o temprano se nos desmonta porque la incoherencia surge, etcétera. Entonces, insisto, el storytelling debe partir de la honestidad, no debe de pretender utilizarse aunque hay quien lo hace, para manipular. Entonces, con estos relatos visionarios describimos claramente la meta a la que nos dirigimos y tenemos que transmitir cómo mejorarían las cosas si se adopta nuestra propuesta,
Y esto puede ir desde una propuesta en una reunión de vecinos a una asociación de padres, un consejo de dirección de empresa o un grupo de amigos a los que les proponemos, por ejemplo, pues, un viaje que nos apetece hacer. Entonces, este tipo de relatos lo que van a hacer es hacer más accesible un proyecto que puede ser muy abstracto, y en él obviamente debemos de dar detalles. Para este ejemplo, para este caso, perdón, un ejemplo muy bueno es el legendario discurso que también creo que aludimos en el anterior programa de Martin Luther King, I Have a Dream, Tengo un sueño, que bueno, todos lo pueden ver porque es fácil conseguir tanto por escrito como poder visionar el discurso, cosa a la que animo a todos nuestros oyentes si no lo han hecho, porque verdaderamente merece la pena ver cómo es capaz de trasladar un proyecto, una visión a los demás y generar una motivación extraordinaria para seguirle. Y por último, has mencionado los relatos de valores en acción. La mejor manera de transmitir y demostrar que poseemos cierta cualidad, como también habíamos mencionado antes, es predicar con el ejemplo. Y la segunda mejor manera sería mediante una historia que nos proporcione precisamente un ejemplo. Si quieres ser elegido para desempeñar una determinada tarea o un cargo para el que se necesiten ciertas capacidades o competencias, pues decir simplemente que las tienes no tendrá nunca tanta fuerza como, quiero decir, si tú en una entrevista de trabajo, pues mira, sabes que se va a necesitar determinadas capacidades o experiencia para afrontar determinadas tareas, aparte de enumerar tus méritos académicos, que está muy bien, tendrá mucha más fuerza si recurres también a un relato de valores en acción en el que se muestre cómo tú ya previamente en otras ocasiones has resuelto con éxito situaciones similares a las que tendrás que enfrentarte en caso de ser elegido. Eso va a decir mucho más de ti, porque además les va a hablar de cómo eres personalmente, realmente, no solamente una enumeración de méritos. Entonces, un buen ejemplo de este tipo de relatos de valores en acción lo tenemos en la estrategia de organizaciones como Amnistía Internacional. Ellos no solamente declaran su carácter independiente y su activismo en favor de los derechos humanos, sino que pone al alcance de todos, desde las cuentas en las que no se admite ningún tipo de subvención de organismo público de país que pueda poner en cuestión su imparcialidad, así como una relación detallada de sus acciones por todo el mundo. Es decir, no dicen solamente yo tengo estos valores y soy así, o la organización es de determinada manera, sino que lo hacemos y te lo muestro. Ya para terminar, Javier Foronda, ¿podrías ponernos un ejemplo de relato que recoja en la medida de lo posible las características de estos 4 tipos de relato? Sí, hay uno muy bueno y muy conocido que también nos va a servir como ejemplo, el magistral discurso que dio Steve Jobs, el fundador de Apple, en la Universidad de Stanford en el año 2005. Y eso que el discurso lo hace ante una promoción de graduados de la Universidad de Stanford. Él comienza diciendo que él nunca se llegó a graduar en la universidad. Y luego, a continuación, anticipa como que va a contarnos 3 historias. La primera, en la que se remonta a sus orígenes como hijo adoptado de una familia sencilla, de clase media. Nos relata cómo luego, llegado el momento de los estudios universitarios, aunque sus padres pusieron todos sus ahorros para que él pudiera realizarlos, él decide abandonarlos primero por responsabilidad, por consideración a sus padres, por ver que ese desembolso económico acababa con los ahorros de toda su vida, y luego por ser coherente consigo mismo, porque él pensaba que no le veía ninguna utilidad, él no sabía por dónde todavía encaminarse. Entonces aquí vemos como un gurú de la talla de Steve Jobs, con un discurso en absoluto arrogante, sino todo lo contrario, sencillo y sincero. La segunda historia es como él dice, una historia de amor y pérdida, en la que nos cuenta cómo con mucho esfuerzo y empezando desde nada, desde el típico garaje
todas esas empresas tecnológicas, ¿no?, que empezaban en Silicon Valley. Pues junto a su socio construyó el primer Macintosh que sacó al mercado, y como en esa época también conoció a la que sería la mujer de su vida. Pero también en esa época habla por eso de pérdida, porque le expulsan cuando él ha logrado llevarla arriba y arrancar Apple. Resulta que le expulsan. Termina con una tercera historia que habla de la muerte y de cómo la aparición del cáncer, que desgraciadamente años después acabó con su vida, aunque parecía que iba a acabar antes con él, lo que hizo para él fue recordarle que solo vivimos una vez y que el tiempo es limitado, cosa que le reafirmaba en su convicción de que debemos seguir nuestra intuición y hacer las cosas que nos gustan, buscar nuestros sueños, porque no va a haber tiempo para a lo mejor para volver a intentarlo una y otra vez. Entonces él nos anima a todos a que rindamos al máximo en lo que nos gusta y que no nos dejemos desanimar en el camino por muchos obstáculos que tenga, porque luego él es un ejemplo de ello. Entonces, bueno, pues sobre todo en este discurso al final, con el que ha pasado la historia, anima a todos esos graduados de Stanford que le están escuchando a ser apasionados, a no conformarse y a insistir en perseguir sus sueños a toda costa. Gracias, Carmen Guardón, profesora de Lingüística de la UNED, y Javier Foronda. Nos despedimos con las palabras de Steve Jobs. Muchas gracias, Lourdes. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada The Whole Earth Catalog, una de las Biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stephen Brand, no lejos de aquí, en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google con tapas de cartulina 35 años antes de que llegara Google. Era idealista y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stewart y su equipo sacaron varios números de The Whole Earth Catalog y cuando llegó su momento sacaron un último número. Fue a mediados de los 70 y yo tenía vuestra edad. En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana, la clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autostop si sois aventureros. Bajo ella estaban las palabras "sigue hambriento, sigue alocado". Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento, sigue alocado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando os graduáis, para comenzar de nuevo, os deseo eso. Seguid hambrientos, seguid alocados.